Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde os estéis conectando. Estamos en la Feria Loop de Economía Circular, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y otra serie de empresas y entidades colaboradoras, la verdad es que un montón. Encantados de estar aquí para dar paso a Magda Cebrián, que nos acompaña ya online. Hola, ¿qué tal, Magda? Va a ser interesante escuchar a Magda después de esta mañana y la charla de esta tarde, hablando sobre todo desde las empresas, digamos, el discurso que le estamos lanzando a las empresas, para justamente colocarnos en el lado del consumo, del consumidor y del consumo, que es lo que sobre lo que Magda, desde la entidad que representa, Go Zero Waste, nos va a hablar ahora. Sin más, os dejo con ella. Ya sabéis que vamos a poder también hacerle preguntas al final de la charla. Y encantadísimos de tenerte aquí. Genial. ¿Se me oye bien? Supongo que sí. Sobre todo si la persona que coordina el chat me lo puede confirmar por privado que se me escuche bien. Y a partir de aquí, pues me presento y cuando queráis, como voy a usar una presentación, también me avisáis cuando esté lista, porque creo que yo no lo puedo ver. Supongo que sí. Sobre todo si la persona que coordina el chat me lo puede confirmar por privado que se me escuche. Vale, ya está, me oigo con un poco de, de retraso. Perfecto. Bueno, pues gracias a las personas que estáis presencialmente y a los que se puedan conectar a partir de ahora. Breve presentación, yo soy Magda Cebrián, soy cofundadora de una pequeña startup tecnológica que se llama Go Zero Waste y nosotros nos centramos mucho en intentar facilitar una vida sin residuos y eso tiene mucho que ver con cambiar nuestro modelo de consumo, ¿no? Entonces, gracias primero que todo a Loop Murcia por invitarnos y bueno, os voy a entretener durante media hora con ideas que yo creo que son muy interesantes y espero que os aporte mucho y conceptos que no conozcáis y sobre todo que tengamos tiempo para comentar. Así que, bueno, comparto pantalla a la que sea posible y empezamos. Cuando me confirméis que está compartida la pantalla, empiezo y, y ya está. Vale, pues pantalla compartida. Genial. Bueno, pues aquí vamos a hablar de consumo. Las personas que habéis estado en charlas anteriores ya se han comentado muchas cosas que saldrán, pero me gustará mucho pues, saber vuestra opinión. Vamos allá. Primero de todo, ¿por qué he titulado esta charla de esta manera? Pues porque si con algo quiero que os vayáis de aquí, aunque si os quedáis solo los primeros 5 minutos, quedaros con una idea, ¿no? Desde el punto de vista de los residuos, pero también de la economía circular, una de las mejores cosas que podemos hacer es cambiarnos las gafas, empezar a dejar de ver residuos y empezar a ver recursos. Cuando cambiamos este chip, todo va de otra manera y es muy transformador. Vamos a ver cómo podemos hacerlo esto. Vamos a pasar a la primera diapositiva. No, perdón porque no voy viendo si pasáis la diapositiva, entonces voy un poco a remolque de que me lo vayan pasando y hay un poco de delay. Vale. Ok, pues ya me he presentado, soy cofundadora de esta startup que se llama Go Zero Waste y lo que hacemos es intentar crear soluciones para facilitar una vida sin residuos. ¿Cómo lo hicimos? Pues empezamos con esta idea de una app que actualmente está disponible en más de 30 países, donde la gente pueda mapear en primer lugar
en qué lugares encontrar productos y servicios que faciliten este residuo cero, ¿no? Lo primero que pensamos es en tiendas a granel, pero el residuo cero es mucho más que eso. También hay sitios donde podamos reparar o lugares de intercambio o puntos verdes, todo lo que facilite en conjunto este reducir, reutilizar y en última instancia reciclar. Este es nuestro primer proyecto y ahora mismo también estamos trabajando campañas con ayuntamientos y otras organizaciones para promover este residuo cero con la ayuda de la gamificación y a través de retos. Y bueno, pues seguimos. Me veo a mí y no veo la... Vale, perfecto. Empiezo siempre con esta imagen para ver qué os sugiere un poco, ¿no? Esto es una obra artística de dos ingleses que hicieron ya hace unos cuantos años y lo que hicieron es apilar su basura de varios meses y proyectarla encima de la pared para que dibujara sus siluetas. Entonces esto es un poco como una alegoría de que los residuos que generamos son un poco un reflejo de nosotros mismos, como personas, con nuestros hábitos, pero también de la sociedad de la que formamos parte. Y me gusta mucho empezar con esta imagen siempre. Pasamos a la siguiente. Hay una dicotomía muy fuerte en el tema de consumo y sostenibilidad entre el querer y el poder. No sé si los que estáis escuchando estáis de acuerdo o no, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, estos dos datos, ¿no? Mientras que puede haber una gran cantidad de la población que quiere envases ecológicos, a la vez hay una proporción bastante parecida de gente que encuentra que esto de ser sostenible es excesivamente complicado. Y no sé si os lo sentís en primera persona que sea así, pero yo me lo encuentro mucho. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Como os comentaba, ante esta realidad, pues nosotros una de las cosas que hemos hecho es crear esta app con el mapa y con los retos para intentar facilitar este camino, ¿no? La gente muchas veces no sabemos por dónde empezar, se nos hace una montaña, bueno, pues empieza por ver lo que hay cerca de ti y qué pequeños pasitos puedes hacer en tu día a día. ¿Eso quiere decir que todo dependa de ti como consumidor? No, ni mucho menos, pero sí que es verdad, y yo siempre voy a defender que la suma colectiva de acciones tiene mucho, mucho poder para cambiar las cosas. Entonces es cuestión de facilitar este cambio colectivo. Y nada, podemos pasarlas. Esto es un poco como se ve la app por dentro, pero bueno, quienes tengan curiosidad, pues os invitamos a descargarla y curiosear un poco más, pero vamos pasando las pantallas. Solo para que veáis un poco cómo funciona. Y estas son las campañas que hacemos con ayuntamientos actualmente para trabajar mucho a nivel local. Entonces, cuando yo pregunto, ¿no? ¿Qué os ha llevado a los presentes, si es que lo habéis hecho, a intentar cambiar vuestra manera de vivir, consumir? Siempre a veces se pregunta si hay algún momento clave que haya llevado a la gente a intentar hacer un cambio, sea cual sea. Puede ser sobre el plástico, sobre el tipo de dieta, sobre el tipo de ropa que llevamos, ¿no? Pero si en 5 segundos podéis intentar pensar a hacer cambiar las cosas, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva para comentar lo que en algunos casos es bastante frecuente, ¿no? Un punto de toma de conciencia, una imagen, un vídeo, un dato, una anécdota de alguien cercano que te dice, bueno, aquí hay un problema, quizás no me afecte a mí directamente o sí, pero hay un problema. A veces también hay un impacto emocional de este problema y yo no quiero ser parte del problema, sino de la solución. Y estas son algunas de las imágenes que a nivel de residuos pues quizás han sido más impactantes los últimos años, aunque hay muchas más. Seguimos. Esta también es muy conocida y después hay cifras como estas, ¿no? Cuánto tardan objetos muy cotidianos no a desaparecer porque no desaparecen, sino a descomponerse en pedacitos muy pequeños, casi imposibles de recuperar.
pues tenemos objetos como las bolsas de plástico, 20 años, pajitas, 200, botellas de agua, 450 años. Pensad que en algunos casos esto, cuando lo pones en perspectiva histórica, quiere decir que quizás, yo qué sé, Isabel la Católica se podría haber bebido una botella de plástico y esta todavía estaría aquí en nuestros días. Cuando lo pones así en cronología histórica, la verdad es que es muy, muy impactante. Así que, bueno, esto también creo que es algo que a mucha gente hace reaccionar. Seguimos. Y bueno, después hay el tema del reciclaje, en el que se ha incidido durante décadas, pero que por fin ahora se está empezando a hablar más y más, que es totalmente insuficiente para abordar el problema, ¿no? Porque está al final de esta cadena de reducir, reutilizar y reciclar, y no es suficiente para abordar lo que plantea la economía circular. Y en la siguiente diapositiva, pues tenemos algunas, rápidamente, unas cifras de por qué no es suficiente. Si podemos pasar la diapositiva. Pues eso, ¿no? En España, no, en la anterior, por favor. En España nos situábamos en 2018 a una recogida del 35%, que es muy baja, estancada durante décadas, mientras que el objetivo de la Unión Europea para el año pasado era del 50%, y para de aquí a, bueno, unos poquitos años debería ser del 65%. Si seguimos haciendo las cosas como las hacemos hasta el día de hoy, vamos, pero que muy tarde para cumplir estos objetivos, ¿no? Y esto estamos hablando solo de separación y reciclaje, ya no de no generación de residuos, que sería, bajo mi punto de vista, lo más interesante. Seguimos. Esta imagen es un ejemplo de una prueba real que hicimos. Le pedimos a una persona que nos diera su lista de la compra, y nosotros fuimos a hacérsela de dos maneras distintas. La primera en una gran superficie, compra online en este caso, todo traído a casa, y este fue el resultado. Y después volvimos a repetir la misma compra yendo al mercado, a la tienda de barrio, y tardando pues relativamente más en hacer la compra, que es la siguiente imagen. Como veis, el cambio es sustancial. En muchos casos se resume en que cada producto prácticamente va envasado, aunque sean solo dos piezas. Y claro, para poder hacer esta compra seguramente vais a pensar que hacen falta muchas cosas. Hace falta tener tiendas cerca, tener tiempo, organizarse de otra manera, y todo esto son barreras que van apareciendo, que hacen que hablemos de que no todo es cosa del consumidor, sino de que lo tenga más fácil. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros lo intentamos aplicar a nuestra propia compra, pues hicimos esta primera foto de cuando nos lo empezamos a tomar en serio, en serio. Aquí veis que hay un punto medio. Quizás no lo encontrábamos todo suelto, pero sí que si podíamos escoger, pues escogíamos bote de vidrio, o traíamos nuestros envases, o bolsa de papel. Bueno, que iba teniendo pues un impacto menor en la generación de residuos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues nos encontramos con que, bueno, esa compra imperfecta también pasaba por comprar ciertos productos que por su naturaleza pueden mancharse, se pueden estropear más fácilmente, y que por tanto es incluso más difícil si no quieres comprar una pieza entera, o pues evitar el residuo. Seguimos. Por eso es muy importante hablar de las barreras, ¿no? Se habla muchísimo de sostenibilidad y de consumo responsable, pero en un contexto donde todos nos encontramos con barreras. O sea, en un mundo donde el gran ejemplo es Amazon, que en 3 clics lo tienes todo, y si quieres para el mismo día y en tu casa, estamos hablando de un tipo de consumo que entra casi que en colisión con lo que las grandes empresas están invirtiendo millones y millones de euros para que te sea lo más fácil y rápido posible satisfacer tus supuestas necesidades materiales, ¿no? Y aquí hay un decalaje, ¿no? Que se dice en francés,
una gran diferencia entre eso que decíamos del querer, el poder, el tenerlo fácil. ¿Cuáles son estas barreras? ¿Cuáles son las vuestras? A ver si os veis representados y representadas en la siguiente diapositiva. La siguiente. No tengo tiempo. La anterior. No tengo tiempo, es más difícil, no es más caro, algo que podríamos discutir. No va conmigo, otras personas lo harán, no es prioritario para mí, ¿no? O no sé por dónde empezar. Puede ser un tema de no me siento implicado o parte de esta solución, puede ser un tema de lo veo difícil, o también puede ser un tema que dentro de nuestras vidas, con nuestros problemas y nuestra gestión del tiempo, pues tenemos otras prioridades. Me gustaría poder estar ahí para preguntaros cuál de estas os resuena más, pero espero que en todo caso os sirva para sentiros más o menos identificados. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es cómo reducimos esta fricción, este choque entre consumo responsable y la conveniencia a la que cada vez nos están acostumbrando más y más. Para mí esta es uno de los grandes kits de la cuestión. Intentaré abordarlo con algunos ejemplos. Seguimos. Me encanta recuperar esta frase que dijo la responsable de Coca-Cola en 2029 de que Coca-Cola, número uno durante años de responsable de contaminación por plástico a nivel mundial, dijo en la cumbre de Davos que no abandonaría el plástico de un solo uso porque los consumidores aún lo querían. Bueno, esto es una afirmación trampa. ¿Por qué? Porque el plástico es un material maravilloso que no pesa, que no se rompe, que muchas cosas. Y claro que es conveniente que te den una Coca-Cola antes en plástico que en vidrio. Es conveniente para muchas cosas, pero seguramente aquí no estás incluyendo todo lo que son las externalidades que implica poner estos productos de un solo uso en circulación. Por eso, ya solo esta frase merece un debate aparte. Pero bueno, seguimos. Por eso ya se ha tratado mucho, si estáis aquí esto ya lo tendréis más que sabido, pero es un poco relacionar el tema de los residuos con lo que plantea la economía circular. Sacar el concepto de residuo de la ocasión, hablar de recursos y ya no solo incorporar el reciclaje para que aprovechemos algo al final del camino y que este algo normalmente pase a ser de menor calidad, sino que lo que podamos hacer es eliminar el residuo y que, como pasa en la naturaleza, todo esté en continua circulación y aprovechamiento. ¿Seguimos? Y bueno, al final, una de las cosas a las que aspira la economía circular es esta reconexión con los sistemas naturales de los que estamos desconectados de tantas maneras. En la economía es una, pero hay otros aspectos. Seguimos. Y bueno, esta es una de las frases que más a mí personalmente me han impactado. Hablamos mucho otra vez del consumidor, pero en el caso de la economía circular y del residuo cero, es muy importante, más que nada, la fase de diseño de un producto. Es decir, para cuando un objeto nos llega a nuestras manos, ya ha sido diseñado, producido, distribuido y todo este camino viene condicionando un producto y al final del camino, cuando nosotros lo escogemos, poco podemos hacer para transformar el hecho de que se convierta en residuo. No, podemos hacer cosas, pero la mayoría del peso de cómo va a acabar ese producto en residuo o no viene condicionado por la fase de diseño de la cual el consumidor está, pero que muy alejado, ¿no? Por eso, en general, el residuo es el resultado de un mal diseño y no tanto de lo que haga el consumidor con el producto o no. Y eso es un concepto muy importante porque traslada el peso no del consumidor solo, sino de toda la cadena
que viene de atrás y en primera instancia de quién ha diseñado ese producto y lo ha puesto en circulación. Y eso para mí es una de las ideas más potentes que hay detrás de la economía circular. Seguimos. Por eso, y lo habéis oído muchas veces, se trata de un cambio sistémico. Muy bien que cambie el consumidor, pero que cambie todo lo demás también y que todo lo demás acompañe este cambio. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de lo que supone cambio sistémico, o al menos como a mí me gusta representarlo. Si podemos pasar la diapositiva. Si nos imaginamos, ¿no?, este río que llega al mar y nosotros como consumidores estamos al final de este río, pues como no se cambien las leyes directamente, no se prohíban ciertas cosas, no se rediseñen los productos, no se cambien decisiones desde las empresas, después desde los distribuidores y a última instancia desde el consumidor, pues bueno, nosotros podemos separar, reciclar, compostar y sentirnos culpables o parte de la solución, que si no, este cambio no viene condicionado desde más arriba, pues no vamos a llevar el peso de todo esto nosotros solos. Eso es algo que tengo muy, muy claro. Y todo esto acompañado con algo transversal como es la comunicación, la implicación de los diferentes actores y la responsabilización. Seguimos. Por eso, ¿no?, vuelvo a esta idea de cómo reducir esta fricción y hablar de consumo responsable y de economía circular en un contexto de conveniencia máxima. Pues aquí vamos a ver algunos ejemplos que me parecen súper interesantes. Vamos allá. Ejemplos prácticos. Cuando hablamos de ecodiseño me encanta poner el ejemplo de algo tan fácil como un cepillo de dientes. Nosotros tenemos la necesidad de limpiarnos los dientes para no tener caries, para que no se nos caigan. El cómo lo hagamos es otra cosa. Hay muchas maneras de cepillarse los dientes. Puedes usar un palo de raíz que se utiliza desde hace 7000 años, como es la imagen de la derecha, o podemos utilizar diferentes modelos que existen en la actualidad. El cepillo de dientes todo integral de plástico ya se ha demostrado que es de las cosas más insostenibles del mundo, y después entre medio podemos tener otras opciones, desde un eléctrico que solo cambiamos el cabezal, vale, pero estamos generando también un residuo electrónico, por ejemplo. El famoso cepillo de dientes de bambú está bien, pero también, ¿qué pasa? Estamos tirando cada vez todo el objeto. Y después la opción del medio, pues un estudio mexicano que ¿qué ha hecho? Pues inventarse la gran cosa de que se inventa un cepillo hecho con cepillos reciclados, cuyo mango tú conservas siempre y solo cambias las cerdas. Aquí tenemos un ejemplo de ecodiseño. Conserva el palo, porque creo que nadie tiene apego al palo del cepillo de dientes, y cambia la cerda, que es lo único que se estropea. Algo tan sencillo, creo que es un ejemplo de cómo pensando vamos a llegar a satisfacer la misma necesidad con un producto que tiene un impacto ambiental muy menor y que utilizan millones y millones de personas en el mundo. Imaginaos el impacto, ¿no? Llevamos años insistiendo en el cepillo de bambú y todavía podemos hacerlo mucho mejor. Pues imaginemos ahora aplicar esto multiplicado por todos nuestros objetos cotidianos. Bueno, pues es una revolución y no es de locos, es algo que ya existe y que sencillamente se tiene que incentivar e implementar. Seguimos. Otros ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de economía circular se pueden hacer muchas cosas. Se puede directamente eliminar el envase y pasar, por ejemplo, a un formato sólido. Después pasar a formatos como el que tenéis aquí, que es paso a producto concentrado y lo diluyo en agua y siempre utilizo la misma botella, algo que ya existe en el mercado. Y después existen cambios menores que se centran más en el reciclaje, como hizo Sprite, cambiando el color de sus botellas de verde a blanco, porque resulta que las plantas de reciclaje así detectaban mejor los sensores la botella. Porque, por ejemplo, cuando un plástico es negro, pues muchas
muchas plantas de reciclaje no lo detectan. Pues ¿cómo es que se pueden distribuir productos de color negro a sabiendas de que después no se detecta y se pierde en el camino? Ya puedes estar tú intentando separar y reciclar al máximo, que si después las plantas de reciclaje que no lo gestionan correctamente y eso se pierde. Pues aquí tenemos 3 ejemplos de cosas que se pueden cambiar y que de hecho ya tendrían que estar más que cambiadas y no es el caso. Y aquí es cuando vas aprendiendo te enfadas, pero bueno, hay que intentar utilizar este enfado para intentar cambiar las cosas. Seguimos. Y después hay otros ejemplos como innovación en materiales, es decir, ¿y qué pasa si otra vez eliminamos el envase y directamente pues todo lo que son salsitas, shots de alcohol o directamente agua, como ha hecho esta empresa, haces una película hecha de algas que te comes directamente o la diluyes directamente? Esto ya existe en la empresa farmacéutica. Hay un montón de cápsulas que tú lo que haces es tragártela directamente porque es comestible o diluirla en agua. Pues esto, si se va aplicando a otros productos alimenticios, vamos a reducir y mucho todas estas minidosis que ya no tendrían que existir y que vemos constantemente en todas partes. Seguimos. Y bueno, y después está todo esto que seguramente estáis muy acostumbrados a ver, que son ya pues productos derivados de productos material reciclado. Entonces esto está muy bien porque aprovecha materiales que ya se han convertido en residuo. Lo que pasa que si solo nos centramos en este tipo de opciones, nos estamos quedando muy cortos porque no estamos reduciendo el residuo. Estamos aprovechando un residuo que se genera y eso es importante y se tiene que hacer, pero tiene que venir acompañado de estrategias que vayan mucho más allá, que suban a la reutilización y a la reducción de residuos. Seguimos. Y bueno, y después hay pruebas piloto muy famosas como este proyecto de Loop, que lo que está haciendo es intentar promover la entrega con grandes marcas de productos reutilizables a domicilio. Este es un gran ejemplo de cómo intentar solventar el tema de la fricción con la conveniencia en un mundo donde la gente está acostumbrada a que la compra le llegue el mismo día en casita y todo muy cómodo. Bueno, pues este es un punto medio que ya se está haciendo a modo de piloto en Francia, en Estados Unidos y creo que ahora se está expandiendo a otras partes. Seguimos. Y después hay cosas que la gente no piensa tanto que son residuo cero y economía circular y lo son también. Por ejemplo, todo lo que es movilidad compartida. Yo ya no tengo una bicicleta o una moto de propiedad, sino que utilizo un sistema de sharing. Por lo tanto, estas bicis están mucho más en circulación. Quien es responsable del servicio se encarga de mantenerlas y repararlas, con lo que se aprovechan mucho más y el coste para el usuario y la conveniencia es mucho mayor. Esta servitización que se llama, a pasar del producto al servicio, se está dando mucho en movilidad, pero también en la industria cultural, con todo lo que es el streaming de vídeos, de películas, de música. Y después hay otros ejemplos muy interesantes, como por ejemplo este que conocemos nosotros de aquí de Barcelona, que es un servicio de pañales reutilizables con servicio de limpieza. Es decir, tú no quieres generar los residuos que implica los pañales de un solo uso cuando tienes un bebé, pero no tienes tiempo para estar todo el día poniendo lavadoras. ¿Qué haces? Contratas a una persona o una empresa, en este caso pues es una empresa de aquí de Barcelona, que te hace el servicio de alquiler y limpieza de pañales. A algunas personas os va a parecer maravilloso y a otras quizás os va a chocar un poco, pero a pasar a esto es un tema de cambiar de mentalidad, de cultura y probar cosas nuevas. Seguimos con las diapositivas. Y así hablamos de temas de residuo cero, de cómo se cambian las cosas, pues eso, por ejemplo en el Zero Waste mucha gente piensa solo en el ámbito doméstico, en lo que podemos hacer nosotros a nivel individual, pero también es muy importante pues el sistema de gestión de residuos que hay en nuestra localidad, si se hace
se llama un puerta a puerta, una recogida individualizada. Si se separa la materia orgánica, estas no son decisiones que vayamos a tomar nosotros. Si tenemos un huerto o un jardín, pues sí que nos podemos hacer nuestro compost casero, pero en ciudades grandes necesitamos que nuestro ayuntamiento apueste decididamente por la separación de la materia orgánica y que nos lo ponga fácil. Y ya, como se ha comentado en la charla anterior, necesitamos de unas leyes locales, regionales, nacionales e internacionales que promuevan todos estos cambios de manera transversal e internacional, porque si no, tiene que ir acompañado de un cambio grupal. Y bueno, todo esto sí se está haciendo, pero mucho, mucho más lento de lo que se debería hacer. ¿Seguimos? Y bueno, y otro tema que no se habla mucho dentro de, o no tanto como se debería, dentro del consumo responsable, es todo el tema del despilfarro alimentario. Es decir, que exista hambre en el mundo y en 2011 ya se calculara que se tiraba o se malgastaba un tercio de la comida mundial, pues eso es sencillamente inaceptable. Es decir, tenemos capacidad de alimentar a todo el mundo y no solo no lo estamos haciendo, sino que estamos tirando la comida. Bueno, esto va muy relacionado también con el ODS de hambre cero y es un tema que es de primer orden hoy en día. Seguimos. Bueno, la anterior, un segundo. Y acabando con el tema del desperdicio, ¿no? A veces no es solo no tirar comida en casa, sino que los establecimientos y el comercio se comprometa a no tirar excedentes con diferentes soluciones. Y ya otro aspecto que a veces no nos llega tanto es que en el mismo campo, cuando se genera el cultivo, no se tiren muchas cosas y esto también pasa. Aquí, por ejemplo, dentro de la feria de Murcia, pues tenemos un ejemplo muy, muy bueno local que es AgroSingularity, que está trabajando mucho desde el campo para reducir el despilfarro. Y seguimos. Por eso, ¿no? Por todos estos ejemplos tiene que ser un mix de, ¿vale? Cambio de mentalidad, pero cambio sistémico, creación de nuevas opciones y también asunción de responsabilidades cada uno en su justa medida. Seguimos. Y bueno, cuando alguien dice es que esto no se puede cambiar, es que esto siempre se ha hecho así, bueno, pues la cultura del usar y tirar no tiene más que prácticamente, tiene menos de una vida humana de duración. Apareció pues en los 50 aproximadamente en Estados Unidos y después lo ha impregnado todo, pero si se ha cambiado en tan poco, también se puede revertir en, esperamos, una generación más. Posible es, la cuestión es qué se hace al respecto y cómo y a qué ritmo avanzamos. Seguimos. Por eso ya acabando, porque lo que quiero es dejar tiempo para el debate, os lanzo algunas preguntas y espero que podamos comentar con el público. La primera, ¿cómo veis, ¿no? esta dualidad o equilibrio entre sostenibilidad y un mundo acostumbrado a la comodidad y a la inmediatez? Otro aspecto que quiero comentar en la siguiente diapositiva. ¿Cómo creéis que tiene que ver el consumo responsable, el cambio de hábitos con un tema más de género, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Zero Waste, espero que mucho más abundante y lo vemos, por ejemplo, cuando miramos perfiles de redes sociales que nos siguen, apabullante mayoría de mujeres implicadas en estos temas, sobre todo en el ámbito doméstico, que hombres, ¿no? ¿Cómo incide esta realidad en el cambio que estamos buscando? Otra pregunta que os lanzo. Seguimos. Después, ¿cómo balanceamos este difícil equilibrio entre responsabilidad individual y colectiva? Yo siempre insisto en que no se trata de sentirse
culpable como individuo, sino empoderado como parte del cambio. Eso en todo en la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que psicológicamente mucha gente que está implicada en estos temas siente un peso encima y este peso a menudo lo que hace es que no actuemos en la medida en que podemos actuar y que no veamos hasta qué punto la responsabilidad no es solo nuestra, ¿no? Seguimos. Después hay el tema de que se ha demonizado bastante el plástico y a mí me gusta poner esta imagen porque el plástico es un material maravilloso y que, como hemos dicho, es ligero, resistente, se puede hacer de 1000 productos para 1000 usos y por tanto no es tanto el producto en sí, sino cómo lo utilizamos. Lo podemos utilizar en un concepto de usar y tirar y solo uso, ¿no? Pero debemos como cambiar nuestra relación con el plástico como recurso, con los plásticos en plural, vaya. Seguimos. Y después, pues un tema que también ha sido muy recurrente en los últimos años es cómo los países ricos disfrutan del mayor estatus a nivel de consumo, pero después todo eso que no es aprovechable lo exportan a países que acaban siendo nuestros basureros, ¿no? Y cómo esto tiene mucho que ver con justicia climática y derechos humanos y otra vez asunción de responsabilidades, ¿no? Yo genero mi basura, pero después lo que no me gusta lo envío a otro lado. Esto no puede ser y habla muy mal de nuestras sociedades. Seguimos. Bueno, después datos como estos, ¿no? Para incidir en el hecho de que el reciclaje no es suficiente, se calcula que solo un 9% del plástico del mundo se ha reciclado y eso, bueno, pues ya te está dando una idea de hasta qué punto es insuficiente las soluciones basadas en el reciclaje. Seguimos. Y bueno, si otra cosa con la que me gustaría que os vayáis de aquí es este concepto que, si no lo conocéis, es muy importante y cogerá mayor importancia y relevancia en los próximos años, que es el concepto de IPR en inglés, responsabilidad ampliada del productor. Es decir, las empresas que se lucran poniendo un producto en circulación tienen que asumir, más allá de la venta y gestión del reciclaje del producto, el impacto ambiental y social de ese producto. Porque de alguna manera es como que el precio que ponen sobre el producto primero no está seguramente reflejando los costes reales que tendría gestionar correctamente ese producto. Y después que los beneficios que están teniendo no están teniendo en cuenta todas estas externalidades que, de ser así, no estarían ganando lo mismo y seguramente estarían haciendo sus productos de otra manera. Entonces, la responsabilidad amplia del productor es esencial y espero y deseo que se avance en todo el mundo para que sea una prioridad de gobiernos, instituciones y de las mismas empresas. Seguimos. Y bueno, para cerrar un poco, que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, nuestras ciudades y nuestras comunidades para cambiar. Algunas cosas son bastante impopulares, es decir, hablar de reducir el consumo es muy impopular, pero bueno, yo me atrevo a decirlo porque creo que necesariamente tenemos que pasar por aquí. No se trata de vivir peor ni de reducir nuestra calidad de vida, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, bueno, cómo está creado todo el sistema de consumo, ¿no? Eso irremediablemente llevará a menos emisiones y, bueno, después hay el tema de aprovechar mucho más los recursos comunitarios, que los recursos fluyan dentro de las comunidades y no haya este flujo tan global de recursos de un lado para otro, con todo el tema de emisiones e impacto que esto puede suponer. Eso también implica una menor dependencia de recursos exteriores, que las comunidades sean más resilientes con lo que tienen. Y todo esto puede pasar, y es muy importante que las empresas vean que puede haber una reducción de costes al adoptar ciertas medidas, aunque a veces algunas sean a largo plazo, pero la sostenibilidad también se trata de eso, del largo plazo. Y bueno, y verlo también como una oportunidad para generar nuevos lugares de trabajo que se sostengan en el tiempo y que sean además dignos
y incluidos dentro de la sociedad. Y por encima de todo, pues evidentemente encontrar maneras de alargar este valor de los recursos, que es algo tan esencial en la economía circular. Y bueno, yo aquí lo dejo. Esto es un tema peliagudo, pero reducir el consumo de productos de origen animal también puede contribuir y mucho a ello. Y bueno, aquí algunos recursos para el optimismo crítico que digo yo, es decir, ni se trata de tirarnos ahora mismo por la ventana porque si no, no vamos a conseguir nada, ni decir que todo está muy bien y ya lo cambiará otro, ¿no? Se trata de ver qué soluciones hay y tener muy presentes cuál es el panorama si no se actúa como se debe actuar. Y bueno, mi última frase siempre es que el verdadero impacto en cuestión de residuos es evitar que estos se generen y no encontrar una solución cuando el problema ya se ha generado. Igual que con la salud, si trabajamos sobre la prevención en salud, vamos a evitar ponernos más enfermos y tener que actuar después sobre la enfermedad. Pues en los mismos términos podemos pensar en residuos y cambiar las cosas. Y bueno, creo que voy bien de tiempo. Os doy las gracias. Espero que tengamos un poco de tiempo para preguntas y comentarios y a ver si os puedo escuchar porque no sé exactamente cómo os puedo escuchar. Supongo que por el directo de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado escuchando. Contribuiré mucho a ello. Y bueno, aquí algunos recursos para el optimismo crítico que digo yo, es decir, me escucho a mí misma para intentar, perdón, para intentar responder preguntas. Es un poco así que no sé dónde mirar. Nosotros te hemos oído muy bien, Magda. ¿Nos oyes ahora? Vale. Sí, ahora genial, sí. Vale, estupendo. Bueno, solo tomo la palabra un momento para comprobar que nos oyes bien y seguir animando a más gente que está aquí en persona presencialmente a que haga preguntas. Empiezo también por felicitarte por esta gran exposición que has hecho. La verdad es que muchas cosas para pensar, para poder volver a verte y repensar. Y gracias por ese tirón de orejas dado al diseño por la parte que me toca, porque es cierto las afirmaciones que haces, que efectivamente el momento es ahora de rediseñar y repensar los objetos, los bienes, los servicios, las organizaciones, para no llegar, llegar a construir tantas cosas mal hechas como hasta ahora también hemos hecho, ¿no? Por mi parte, también ese toque de no sentirnos demasiado culpables, ponernos en la parte positiva de esta situación. Es verdad, estamos aquí, estamos comprometidos y comprometidas, estamos en la solución, no en el problema. Entonces, bueno, me quedan personalmente muchas cosas para pensar y seguir pensando. Muchas gracias. A ver si se anima alguien del público también a hacerte alguna pregunta. Sí, te paso a Nicola. Bueno, muchísimas gracias, Magda. Me gustó mucho tu exposición. Creo que has sacado algunos temas muy clave, ¿no? Relacionado con la cuestión de la conveniencia. Creo que ahí el debate, a ver si llego a formular una pregunta o más un comentario, ahora vamos viendo, pero la cuestión es que es una cuestión por la lucha por nuestro tiempo, ¿no? Al final hay este mito que nosotros estamos desperdiciando el tiempo en ciertas tareas cuando en realidad luego lo desperdiciamos de manera tan alegre en otras, ¿no? Es decir, al final, y en la pandemia se vio, ¿no? Que al final muchas personas empezaron a hacer sus lasañas, sus cosas, ¿no? Y al final ganaron un tiempo con sus hijos o con sus queridos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, no sé cómo podríamos trabajar para que el tiempo volviese a tener ese ritmo pausado, que ese ritmo que quizás sea más consono con estos ciclos vitales, ¿no? Porque estamos siempre corriendo, tenemos la ilusión que comprando las cosas más empaquetadas o más la típica lechuguita ya cortada en vez que la otra,
ganamos unos segundos, pero que luego tiramos a la basura de manera miserable en tonterías, ¿no? Entonces, quizás, ¿cómo podríamos trabajar para volver a dignificar tareas que pueden ser a veces repetitivas, pero que fortalecen también nuestra forma de ser, ¿no? Es como limpiar, es un poco lo que hacían los de Kung Fu, que limpiaban la película, ¿no? Que limpiaba el espejo y hasta que el espejo lo seguía limpiando, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos poner en valor esa vida más sencilla y que está vinculado con todo esto que estás comentando? Gracias. Gracias por la pregunta. Pues, bueno, tengo un par de respuestas para ti. Una de las respuestas es que es un tema de educación, ¿no? Y esto es una lucha muy importante porque nuestras abuelas sabían perfectamente cómo aprovechar la comida para que no se tirara y nosotros este conocimiento no se nos ha transmitido. Entonces, si no lo sabemos, alguien nos lo tiene que volver a transmitir. Y después hay el tema de con lo que con quién compite por nuestro tiempo. Compite por nuestro tiempo grandes empresas que tienen presupuestos millonarios para impactarnos todo el día con publicidad y generarnos necesidades que quizás no tendríamos. Entonces, claro, aquí a veces yo me siento que es un poco una lucha de David contra Goliat, ¿no? Ah, hay cifras de cuántos impactos publicitarios estamos recibiendo al día y son cifras, bueno, muy por encima de lo que nos podemos imaginar. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en este constante input de mensajes y es muy difícil quitarse de ahí, ¿no? Cuando lo ves, cuando vas en el bus, cuando ves la tele, cuando miras redes sociales. El otro día vi una propuesta de alguien que decía, ¿qué pasaría si las redes sociales tuvieran horarios como las tiendas? Es decir, que abrieran de 9 a 6 o 7, que a partir de las 7 no hubiera redes sociales y la opción que tuviéramos es relacionarnos fuera de Internet, ¿no? Esto cambiaría radicalmente nuestra sociedad porque pasaríamos a estar mucho más presentes, por ejemplo, de lo que estamos ahora. Entonces, bueno, hay algunas ideas que te lanzo que son utópicas, porque no creo que pase, pero otras pues van mucho más por cambio de prioridades, porque realmente lo que te has comentado, el tema del tiempo, es muy relativo porque también depende mucho de cómo nos sepamos organizar. Y claro, la sociedad está montada para que tú puedas improvisar y poder comprar lo que sea a cualquier hora. Si estás acostumbrado a eso y a supermercados que abren hasta las 10 de la noche, donde puedes encontrar de todo, y lo tienes además en la esquina, pues ¿quién va a cambiar eso, no? Entonces, bueno, no digo que el reto es mayúsculo y no tengo soluciones mágicas, pero se puede cambiar. A escala global, lo veo difícil porque la fuerza de la conveniencia es muy grande. A título individual, pues son muchas las personas que han cambiado muchas cosas. Seguramente, pues lo que te digo, con el tema de los horarios, si los gobiernos decidieran cambiar, por ejemplo, los horarios comerciales, pues esto tendría un gran impacto en cómo nos organizamos nuestro tiempo, ¿no? Pero eso tiene que ir relacionado con una conciliación laboral, familiar, que te dé tiempo a ir a comprar cuando sales del trabajo y mil cosas con las que podríamos abrir otro melón. Hola, muy buenas tardes. Mada, me ha encantado la exposición, al igual como la de Nicola esta mañana ha sido también fantástica. La verdad que habéis dejado temas verdaderamente importantes sobre la mesa. Pero bueno, tú la verdad que has planteado una duda y unas preguntas, la verdad que bueno, yo creo que habría para mucho, para más de una mesa redonda. Pero bueno, quería centrarme solamente en si tenéis algún tipo de iniciativa, porque veo que estáis muy centrados, o por lo menos principalmente así lo veo yo, sobre los residuos urbanos. Pero algún tipo de iniciativa sobre otros que creo que en cuanto a volumen, en cuanto a peso y en cuanto a residuos son tan importantes, que son los RCD, los residuos de construcción y demolición hoy en día. ¿Tenéis algún tipo de iniciativa? Nosotros personalmente no trabajamos mucho, como has comentado, con residuos sobre todo de tipo doméstico,
pero bueno, somos muy conscientes de que todo el mundo, he mencionado el mundo agrícola, pero ya el industrial y el mundo de la construcción ya es una pasada. Entonces, nosotros sí que seguimos proyectos que lo abarcan de alguna manera, pero desde nuestra empresa no lo estamos trabajando, más allá de intentar quizás ser conectores entre proyectos y aprender de otros ejemplos. Supongo que en el campo de la construcción también pasa mucho por algo que se está creando mucho, que es crear como estas plataformas donde se pueden compartir recursos, excedentes. En muchos casos, si no se cambia la parte de diseño, se van a generar los residuos, pero sí que se puede haber como mercados de subproductos y tal. Pero bueno, no es un tema que domine. Y tienes toda la razón que no es un tema menor, ni mucho menos. Por cierto, me hubiera encantado. Hola, Magda. Yo he recogido unas cosas que me han llamado la atención y quería saber más que nada tu opinión. Que dijiste lo de reducir el plástico, responsabilidad y sobre todo el impacto social de la empresa. Claro, es que como comentaste lo de Coca-Cola, a mí yo es verdad que he llegado a mucho a profundizar sobre esa frase que dice que es como un tira y afloja. O sea, tanto las empresas nos dicen que ellos lo hacen porque nosotros lo consumimos y nosotros que estamos intentando dejar de consumir la mayor parte, entonces es como tira la piedra y esconde la mano. No sé realmente lo que tú piensas y si de verdad crees que las empresas todavía siguen con ese pensamiento o solamente es simplemente marketing. Bueno, yo veo mucho marketing y poca acción radical. Sí que evidentemente todos conocemos ejemplos de gente que parece más comprometida, pues como Patagonia en el caso de la ropa y tal. Pero personalmente he llegado a la conclusión de que para que esto cambie tiene que venir de la legislación. Es decir, por ejemplo, yo pongo un ejemplo extremo, pero ¿verdad que tú en un súper no podrás encontrar uranio? Porque es algo que no está permitido que se distribuya al consumidor. Pues imagínate que el plástico de un solo uso subiera de estatus como, digamos, material, en algunos casos tóxico ya directamente, pero no apto para el consumo y sencillamente por ley ya no pudieras ni sacar ese producto en circulación y lucrarte con él, ¿no? A veces pienso que, bueno, hay mucha permisividad y se tiene que directamente legislar porque haya productos que no se puedan comercializar de cierta manera. Yo tengo bastantes esperanzas puestas en esto y sí que se está legislando bastante al respecto, pero de una manera lenta y quedándose corta, según mi opinión, respecto a lo que se tendría que hacer. Y claro, ¿la solución a todo es prohibir? Pues no lo sé, pero hay normativas de packaging y yo creo que cada vez más ciertas cosas no se deberían poder vender. Y si no lo puedes vender, te vas a espabilar para crear otro formato que sea apto para vender, porque si no tú te arruinas como empresa. Parece sencillo, pero a la vez es muy complicado porque, bueno, pues cada sector tiene sus lobbies y no van a permitir que este tipo de cosas pasen. Pero para mí, visto lo visto, la solución debe pasar por aquí, en mi opinión. Por ahí. Bueno, una pregunta que no sé si podrás contestarnos, pero desde luego es un poco la que me vengo haciendo por la mañana y por la tarde. Todo este proceso, la construcción de esta utopía circular,
en la que estamos, quienes asistimos, para la que estamos tan motivados, ¿no? Concienciados, queriendo aprender más, queriendo sumar más, unirnos cada uno desde nuestras profesiones, nuestras visiones, etcétera. Claro, ¿cómo articular toda esta convergencia de estos intereses, ¿no? ¿Quién debería ser, digamos, qué institución, qué herramienta, quién consideras tú que podría ser quien de alguna manera pilote este proceso transformador? ¿Crees que es la administración? ¿Crees que el peso debe tenerlo la empresa en la medida en que son también, bueno, pues también ahí parte la innovación? Lo que implica de revolución incluso en lo laboral, en el empleo, ¿no debería concernir a los sindicatos? ¿Están los sindicatos con nosotros en esta clave? Porque me parece que están un poquito ausentes, ¿no? ¿A qué puertas consideras que debemos llamar hasta ser entendidos y atendidos? Bueno, es una pregunta que yo también me hago mucho y que también me obsesiona, ¿no? Porque vas buscando soluciones y piensas, bueno, ¿cuál es el santo grial? ¿Qué es lo que va a hacer que se cambie bien y se cambie rápido? Porque no tenemos tiempo. Te digo mi opinión. Yo llego a la conclusión de que es, para mí, una combinación de administración y, digamos, cambios a nivel normativo y legislativo, que por un lado prohíban y por el otro incentiven. Y esto mezclado con innovación por parte de las empresas. Es decir, y lo hemos visto con la pandemia, cuando ha habido una urgencia de generar una solución rápida, se han puesto los recursos y el talento al servicio del problema. Si se hiciera lo mismo para los problemas que estamos tratando en estas jornadas, todo iría mucho, mucho más rápido. Entonces, yo cuando muchas veces me veo superada, lo que pienso es que tenemos la perfecta capacidad de que esta utopía que tú menciones se haga realidad. Es una cuestión de voluntad y de dónde se ponen los recursos. Yo a veces me imagino que con innovación se puede llegar a grandes revoluciones en el sector de los materiales para que desaparezca el concepto de residuo en muchos casos. Y una de las cosas que me he imaginado alguna vez es, imagínate que llegamos a un punto donde todo el packaging es compostable. No sé, encontramos la manera radical de que sea así. Nos cargamos el reciclaje, la separación de residuos y sencillamente todo se composta y cerramos el ciclo de la manera más simple que nos podamos imaginar. Pues a veces fantaseo con estas ideas que no me parecen tan locas, pero que requerirían sobre todo de talento, de dinero y del foco puesto en otro lado. Entonces, esa es mi opinión y mis pensamientos al respecto. Ya, ¿verdad? Estamos en el tiempo. Creo que puedo decir por todos que ha sido un placer estar aquí compartiendo este tiempo. Como digo, también moveremos después la grabación que la organización va a poner a disposición casi enseguida, porque bueno, los aprendizajes, preguntas, respuestas que nos has aportado han sido también enormes. Muchas gracias. Hasta pronto.